¿Sabes qué es un enlace iónico y cuáles son sus características? Si no es así, quédate conmigo en este video. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias ya con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. En el video de hoy vamos a platicar un poco más sobre qué es un enlace iónico, qué características debe de tener este tipo de enlace y vamos a ver algunos ejemplos de qué sustancias de la vida cotidiana pueden ser enlaces iónicos. Pero antes de que empecemos con el tema, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito educativo, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Bien, comencemos con el tema. Te decía que vamos a hablar el día de hoy de manera muy general de a qué nos referimos con este otro tipo de enlace que es el enlace iónico. En videos anteriores ya describimos un poco más sobre lo que es un enlace covalente y cuáles son sus características. Ahora nos vamos a pasar del otro lado y vamos a empezar a platicar un poco, pero sobre lo que es el enlace iónico. Primero que nada, una pequeña definición. Recuerda que hablamos de un enlace iónico cuando tienen que ver las cargas de los elementos químicos. En este caso van a ser las cargas negativas que se encuentran en elementos que son metálicos y no metálicos. Es decir, se va a formar por la unión que haya entre un elemento que sea metálico y otro que sea no metálico. A diferencia de un enlace covalente que es a partir de elementos no metálicos, un enlace iónico requiere que sean de tipos diferentes. Debe de ser un metal y debe de haber un no metal. ¿Para qué? Para que suceda lo que ves al final, que un elemento pueda tomar las cargas eléctricas del otro. Recuerda que por cargas eléctricas nos referimos a los electrones, o sea, que va a haber un elemento que va a tomar los electrones del otro. ¿Cómo es que va a ocurrir esto? Pues muy fácil. El elemento que sea no metálico, por tener un carácter negativo, va a tratar de tomar los electrones que estén en la última capa del elemento que sea positivo. De tal manera que el elemento positivo entrega esos electrones y el elemento negativo recibe esos electrones. Como un pequeño recordatorio, te pongo aquí una tabla periódica donde podemos ubicar cuáles son los elementos que son metales en la tabla. Recuerda que los metales son los elementos más abundantes de la tabla periódica y esto nos va a servir para ver cuándo un elemento químico forma un enlace que sea iónico. Debe de unirse un elemento que esté presente en estos cuadros que ves ahora con algunos de los que estén del lado derecho, recordando que son los elementos negativos los que se encuentran del lado derecho de la tabla. Para que termine de quedar más claro, te pongo ahorita un ejemplo para que veas cómo es que ocurre la formación de este enlace iónico. En este caso estamos viendo la formación del cloruro de sodio o lo que normalmente llamamos sal de mesa. Está formada por los elementos cloro, que es un no metal, y sodio, que va a ser un metal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como cloro es un elemento negativo, va a tratar de tomar el o los electrones que haya en la última capa del sodio. En este caso, podemos ver que sodio tiene un electrón en su última capa. Si te fijas, tiene tres capas, una con 2 electrones, la siguiente con 8, pero en la tercera capa podemos ver solamente un electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta reacción? De manera muy general, lo que ocurre es que el elemento sodio, que es metálico y podemos decir que es positivo, le va a entregar su electrón a cloro. Sodio tiene solamente un electrón en su última capa y a cloro le falta un electrón para completar la regla del octeto en esta capa. Por lo tanto, cloro puede tomar este electrón de sodio y lo separa del sodio. Por lo tanto, la tercera capa que tiene sodio va a desaparecer porque ya no está ese electrón. Y cloro va a tener su regla del octeto completa en esta tercera capa. Finalmente, podemos decir que este es un compuesto químico llamado cloruro de sodio porque es a la unión de sodio con cloro, aunque no de manera convencional o común,
sino que se dio esta transferencia de electrones, donde cloro toma el electrón de sodio y así completa su regla del octeto. Y sodio era más fácil para él entregar ese electrón que tratar de completar su capa. Por lo tanto, le es más fácil regalar el electrón y así complementar a cloro. Y así es como obtenemos el cloruro de sodio, que normalmente conocemos como sal de mesa. Como algunas características de esta reacción química es que produce generalmente un tipo de sustancia llamada ion o iones, la cual no es otra cosa que un elemento con carga eléctrica, ya sea una carga eléctrica positiva o una carga eléctrica que sea negativa. En este caso, lo que ocurre es que sodio, al entregar su electrón, pierde su carga eléctrica negativa, por lo tanto se vuelve positivo. Y cloro, como recibe un electrón, se vuelve negativo. Por lo tanto, un enlace iónico nos da como resultado dos iones, uno positivo y otro negativo. Y estos iones tienen un nombre en particular. Para la parte positiva se le denomina catión y a la parte negativa se le llama anión. Entonces un enlace iónico lo que va a producir son iones, uno positivo llamado catión y uno negativo llamado anión. Gracias a que se producen estos iones, sucede que un enlace iónico puede conducir la electricidad, porque la electricidad al fin y al cabo no es otra cosa que energía, y para eso necesita que haya este flujo en la parte positiva y en la parte negativa, y lo puede encontrar en los enlaces iónicos, no como en todos los enlaces covalentes, donde solamente pueden ser conductores de la electricidad los que sean polares. Dicho de otro modo, los que tengan polos también, un polo positivo y otro polo que sea negativo. Aquí te muestro algunas otras propiedades que podemos encontrar en las sustancias iónicas. Una de ellas, y es la más común, es que son sólidos a temperatura ambiente. Estos deben estar a temperatura ambiente para que sean sólidos y es lo más común en ellos. También, al estar en estado sólido, suelen formar redes o cristales, que es como normalmente se le ve a estas sustancias iónicas. Otro caso muy sencillo, pues es el de la sal de mesa. Podemos verla que en estado sólido son pequeños cristalitos, ¿verdad? Otra de estas propiedades es que el enlace iónico está formado a partir de uniones fuertes entre los átomos. Puedes ver aquí en pantalla dos ejemplos de sustancias iónicas. Fíjate bien cómo forman estas moléculas una estructura tridimensional con figuras geométricas. Por ejemplo, estas dos que tenemos aquí, que una es el cloruro de sodio y otra es el fluoruro de calcio, ambas forman estructuras tridimensionales como si fueran cubos. Eso hace que tengan una estructura más fuerte y resistente si la comparamos con una sustancia covalente. Recuerda que una sustancia covalente lo que hace es crear moléculas como tal, las cuales pues son más fáciles de separar porque tienen varios puntos débiles o flacos, si los quieres ver así, no como una sustancia iónica que tiene una estructura sólida y mucho más ordenada si lo comparamos con una covalente. Otra propiedad de las sustancias iónicas es que van a conducir la electricidad solamente si están disueltas en agua. Si no están disueltas en agua, no tenemos estos iones, por lo tanto no se puede dar la conductividad de la electricidad. Es importante que tengas en cuenta que una sustancia iónica conduce la electricidad, pero requiere estar disuelta en agua para que esto ocurra. Y finalmente, la última propiedad que encontramos en una sustancia iónica es que tienen una gran dureza, pero a la vez son sustancias frágiles. Es decir, son sustancias resistentes, fuertes, con altos puntos de ebullición, pero son frágiles. Tienen un punto débil que es capaz de fragmentarlas y quebrarlas por completo. Vamos a detallar un poco más algunas de estas propiedades porque son pues las características principales, diría yo, que podemos encontrar en una sustancia iónica. La primera de estas es la estructura en redes o cristales que te comentaba hace un momento. Las sustancias iónicas tienen esta particularidad de acomodarse y formar figuras y patrones geométricos que se repiten a lo largo de toda la estructura de estas moléculas.
Aquí hay varios ejemplos, dos de ellos ya te los mencioné, que es el cloruro de sodio y el fluoruro de calcio, pero tenemos también el cloruro de cesio, que también forma una estructura cúbica, y por último tenemos el sulfuro de zinc, que forma una estructura con forma de tetraedro, que es otra figura geométrica. Este es un rasgo importante de las estructuras de enlaces iónicos, porque gracias a esto se crean los cristales y los minerales que nosotros, por ejemplo, podemos ver en la minería o cuando jugamos Minecraft, por ejemplo. Es gracias a estas propiedades del enlace iónico que se forman los cristales. La otra característica es la conductividad de la electricidad, y esto es gracias a que al momento en que nosotros disolvemos una sustancia iónica en agua, los iones que están presentes, el catión y el anión, se separan. Hay un poco más de espacio entre ellos y están libremente por ahí vagando en el agua. Entonces la electricidad puede aprovechar ese desorden para pasar de un lado al otro de estas sustancias. Aprovecha las cargas negativas y las cargas positivas y eso le permite atravesarlo, gracias a que una sustancia iónica disuelta en agua está separadita. Los iones están por ahí desacomodados y no están en esta estructura cristalina que está en estado sólido. Entonces, cuando se disuelve en agua se separan, pero si vuelve a estar en estado sólido, se vuelven a juntar. Y eso va a hacer que no conduzcan la electricidad más que cuando están disueltas en agua. La última propiedad que me parece muy interesante es la de la fragilidad. A pesar de que estas sustancias iónicas tienen una buena resistencia, su punto débil es el de la fragilidad. Aquí te muestro una imagen que espero que explique claramente a qué me refiero con la fragilidad de estas sustancias y por qué, si decimos que son sustancias tan resistentes, tienen de todas maneras esta fragilidad. Lo que ocurre es que cuando una sustancia iónica recibe un impacto o un golpe o algo causa ahí algún desequilibrio en las partículas de este enlace iónico, puede llegar a ocurrir que los átomos, ¿no?, y las cargas que están dentro de esta molécula se desacomoden un poco y queden juntas las cargas negativas y las cargas positivas. Entonces, cuando estén juntas las mismas cargas, va a ocurrir lo mismo que ocurre en un imán. Cuando en un imán están las mismas caras de un imán juntas, se repelen. Lo mismo ocurre en el enlace iónico. El enlace iónico, cuando se encuentran cercanas, las cargas positivas se van a repeler. ¿Qué quiere decir esto? Que desde adentro se va a empezar a dar esta separación o esta ruptura de toda la estructura química de este enlace iónico. Por eso todas las sustancias que cuando se nos caen se quebran son sustancias iónicas. Por ejemplo, los vidrios, los espejos son ejemplos de sustancias iónicas y son perfectos ejemplos de esta fragilidad. Cuando llega un movimiento que altera el acomodo de las partículas de tal manera que quedan encontradas las mismas, se va a crear una fractura desde adentro que generalmente va de lado a lado de toda esa sustancia o de todo ese material. Por eso es muy difícil que cuando se nos quebra un vidrio o un espejo, es difícil que solo se quebre un pedacito. No es como si le arrancáramos la esquinita a una hoja de papel. Si yo hago eso con un vidrio, es muy probable que haya una fractura que atraviese por completo el espejo, pero es porque es una sustancia iónica y ese ligero movimiento en los átomos desde su estructura química puede causar todo ese desequilibrio y es lo que nosotros normalmente llamamos fragilidad en estas sustancias iónicas. Aquí te muestro un video corto para que termine de quedar claro. Fíjate cómo en esta imagen el martillito golpea a las cargas que tenemos de este enlace iónico y ese golpecito lo que hace es desacomodar las cargas. Al momento en que quedan desacomodadas y las cargas positivas quedan encontradas una frente a la otra, va a ocurrir esta repulsión. Entonces se van a empezar a separar y se va a producir un efecto en cadena que va a terminar probablemente del otro lado de la sustancia, de tal manera que van a quedar separadas, porque químicamente y estructuralmente no eran compatibles debido a ese golpecito que recibieron.
A pesar de ser una sustancia resistente, tiene un punto débil y es este, el hecho de que las cargas positivas se encuentren una frente a la otra. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otra sustancia de la vida cotidiana crees que sea una sustancia iónica? ¿En cuáles otras has encontrado estas propiedades? ¿Serán iónicas o serán covalentes? Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo el enlace iónico y algunas de sus características y propiedades. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y compártelo con aquellas personas que estén estudiando química. Puede que la explicación y los ejemplos que hemos dado aquí les sirvan de ayuda para entender de mejor manera el enlace químico. Puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo en Facebook, YouTube y TikTok. Y también como profe-carrillo en Instagram. Y sin nada más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.